31 de octubre del year 1927, una madrugada espesa cae sobre la Ciudad de México. El humo de los cabarets se mezcla con el olor a ron barato. Y en un burdel de la calle Zaragoza, un joven flaco de mirada tímida toca el piano intentando impresionar a un grupo de clientes que apenas le prestan atención. Nadie sabe que ese muchacho se convertirá en el músico poeta más grande de su país. Nadie sabe tampoco que esa noche marcará su rostro para siempre. A las 2:14 de la mañana estalla un grito. Una mujer furiosa atraviesa el salón con un filo en la mano. Algunos dicen navaja, otros botellón roto. Lo único seguro es que su trayectoria fue directa hacia la cara del pianista. Un golpe, un corte, un manchón de sangre, un silencio brutal. La mejilla izquierda abierta de lado a lado, la encía desgarrada, el joven cayendo al piso, mientras los presentes huyen como si hubieran visto un crimen prohibido. Ese fue el segundo en que nació la leyenda, y también el segundo en que nació el secreto. Durante casi 5 décadas, el mundo lo vería aparecer en teatros, radios, cines y revistas, con ese gesto inclinado que todos creían coquetería y que él siempre describió como herida de guerra, como secuela revolucionaria, como marca heroica. Pero esa historia era una mentira cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente pasó en ese burdel. Una agresión de celos, un ataque en un contexto que él jamás quiso que el mundo conociera. Aquí descubrirás por qué ese secreto no era solo una anécdota física, sino la puerta de entrada a un patrón de silencios que destruyó a su familia. Veremos cómo su rostro ocultaba algo más que un accidente. Veremos cómo sus hijos fueron moldeados por la vergüenza, la ausencia y la obsesión. Veremos cómo la herencia que dejó se convirtió en una batalla que drenó vidas, ahorro y dignidad. Veremos cómo 3 generaciones terminaron pagando el precio de un secreto que empezó con un corte y terminó con una maldición. Para entenderlo todo, primero hay que regresar al comienzo, al hombre antes de ser mito, al músico antes de ser ícono, al hijo antes de ser padre, antes de ser leyenda, antes de escribir canciones que seducirían a medio siglo de Latinoamérica, antes de que lo llamaran el Flaco de Oro. Agustín Lara fue un niño que aprendió demasiado pronto lo que significa sobrevivir con hambre y silencio. Nació en el year 1897, en un México que hervía entre desigualdades y sueños rotos. Él siempre dijo que era veracruzano, hijo del mar, del danzón y de la brisa tropical, pero la verdad es menos romántica. Los registros apuntan a Ciudad de México o Puebla, y esa contradicción sería la primera de muchas verdades que él acomodó para que encajara con la leyenda que estaba construyendo. Su padre era militar, rígido, áspero, un hombre que no sabía expresar cariño y que pronto abandonó el hogar. Su madre, una mujer que luchaba para sostener a los hijos, murió cuando Agustín tenía apenas 12 años. Ese golpe lo partió en 2. Sin madre, sin rumbo, sin dinero, fue enviado a vivir con una tía en un ambiente severo, donde el piano era refugio pero también castigo. Tocaba horas enteras, como si cada nota fuera un camino para salir de la tristeza que lo perseguía desde niño. A los 17 años escapó. Cruzó puertas de bares, burdeles y cabarets, con una mezcla de miedo y determinación. Ahí descubrió algo que nunca olvidaría. La música podía curar su vacío, pero también podía comprarle respeto, atención, incluso amor. Y ese descubrimiento lo convertiría en un hombre que siempre buscó ser admirado, incluso temido. En esos primeros años nadie imaginaba que ese joven flaco, tímido, con mirada de animal herido,
se convertiría en compositor de himnos eternos. Pero la fama llegó rápido. Entre 1927 y 1930, mientras tocaba en cabarets de mala muerte, sus boleros empezaron a circular en radios. Su voz, medio hablada y medio susurrada, cautivaba porque parecía confesión íntima. Mujeres, cantantes, actrices, bailarinas lo seguían. Él disfrutaba ese poder, aunque por dentro seguía sintiéndose aquel niño abandonado que nadie abrazó. El éxito creció aún más con canciones como Mujer, Veracruz, Solamente una vez. Para 1934 ya era figura respetada en la XEW, la emisora más influyente de México. El país entero lo escuchaba cada noche. Su imagen pública era impecable, elegante, caballero, poeta. Sus manos sobre el piano parecían un hechizo y cada nota un encantamiento. Pero detrás de ese brillo siempre había un costo emocional. Su obsesión no era solo la música, era controlar su historia, borrar el pasado, reinventarse cada vez que un recuerdo dolía demasiado. Esa obsesión marcaría cada aspecto de su vida. Sus romances eran intensos pero fugaces. Su relación con mujeres jóvenes se volvió un patrón que la prensa evitaba cuestionar. El matrimonio con María Félix fue un terremoto que combinó genio, celos, arte y destrucción. La ruptura lo hundió en una tristeza silenciosa, pero al mismo tiempo lo empujó a buscar compañía en mujeres cada vez más jóvenes, como si estuviera buscando a la madre que perdió y al cariño que nunca tuvo. El mundo lo aplaudía, pero él vivía con una herida invisible. Su éxito público no coincidía con su vida privada. Cada teatro lleno contrastaba con un cuarto vacío. Cada aplauso ocultaba un miedo infantil. Y cada canción escondía una verdad que nunca dijo. El niño que creció sin familia se había convertido en un hombre que necesitaba mujeres, música y mitos para llenar un silencio que lo perseguiría toda la vida. Esa mezcla de gloria y vacío, de fama y abandono, lo empujó hacia una decisión que cambiaría su destino y el de todos los que llevarían su apellido. Hay momentos que definen a un hombre para siempre, y para Agustín Lara ese momento ocurrió en el The Year 1927, cuando todavía no era leyenda, ni poeta universal, ni seductor de actrices, sino un joven flaco, sentado frente a un piano desafinado en un cabaret del centro de la Ciudad de México. Esa noche, los clientes bebían ron barato, las luces temblaban el olor a perfume barato, y humo formaba una nube espesa, y él tocaba con la mirada clavada en las teclas, como si tocar lo mantuviera vivo. Y entonces ocurrió. Un grito, un golpe de silla, una mujer furiosa, atravesando la sala con los ojos encendidos por celos. Algunos testigos dijeron, navaja, otros, botella rota. Pero todos coinciden en lo mismo, el filo iba directo hacia su rostro. Un corte limpio, un tajo profundo, la mejilla abierta, la encía desgarrada, la sangre corriéndole por el cuello, mientras él se desploma en el suelo. Ese instante no solo marcó su piel, marcó su alma. Desde ese día, Agustín Lara dejó de ser solo músico y comenzó a construir la máscara que llevaría toda la vida. Nunca quiso que el mundo supiera que la herida que definió su rostro no venía del heroísmo, sino del caos de un burdel. Así que fabricó una historia más elegante, una mentira más útil. Dijo que había sido en la Revolución, que fue herida de soldado, que era marca de valentía. El público lo creyó porque quería creer. Y él descubrió algo poderoso. La verdad duele, pero la mentira construye mitos. Esa fue la primera vez que retorció la realidad para crear una versión de sí mismo que pudiera soportar. Y no sería la última. A medida que su fama crecía,
también crecían sus sombras. El hombre que componía boleros capaces de quebrar corazones era el mismo que se envolvía en relaciones marcadas por la diferencia de edad, por el poder y por silencios que nadie cuestionaba en aquella época. En 1945 conoció a María Félix, la mujer más imponente del cine mexicano. Ella brillaba como un sol, él vivía como una llama. Su relación fue intensa, feroz, brillante y destructiva. Ella dijo que él la amó con música. Él dijo que ella lo amó con distancia. Todo terminó en un divorcio que sacudió a la prensa. Pero ese no fue el secreto más oscuro de su vida. Ese vendría después, cuando la soledad lo encontró envejeciendo y él buscó refugio en mujeres demasiado jóvenes para comprender quién era realmente. Una de ellas, Vianey Lárraga, apenas 17 años, él ya 65. La relación duró lo suficiente para que naciera Agustín Jr., un hijo que él reconoció pero que nunca crió realmente. Otro episodio, aún más polémico, ocurrió con Rocío Durán, la muchacha que primero fue hija adoptiva y después terminó convertida en esposa. Tenía 17 años, él más de 60. El escándalo cruzó océanos. Él lo llamó acto de rebeldía. Ella lo llamó una confusión que arrastraría toda su vida. Detrás de cada canción perfecta había una vida imperfecta. Detrás de cada verso celestial, un gesto de hombre roto que aún escuchaba los gritos de aquella noche de 1927. Su secreto no era solo la verdad sobre su cicatriz, era la necesidad de esconder quién era para poder soportar quién había sido. Ocultó la herida física, ocultó la herida emocional, ocultó el patrón de decisiones que marcaría a sus hijos y a sus nietos sin que ellos lo pidieran, porque un secreto nunca se queda en un hombre. Un secreto, si no se enfrenta, cae sobre toda la familia. Y en la historia de los Lara, ese veneno estaba apenas comenzando a expandirse. Cuando la fama se vuelve más grande que la vida misma, siempre deja a alguien atrás. Y en la historia de Agustín Lara, esos que quedaron atrás fueron sus hijos. 3 nombres marcados no por lo que hicieron, sino por lo que él decidió callar. 3 vidas atravesadas por el brillo público de un padre que en privado nunca supo ser refugio. La maldición empezó mucho antes de que ellos nacieran. Empezó en 1927, con un tajo en la cara y un silencio que él convirtió en estilo de vida. El primero en sentir ese silencio fue Agustín Jr., nacido del encuentro turbulento entre Lara y Vianey Lárraga, aquella muchacha de 17 años que lo vio como genio y lo sufrió como hombre. Él tenía más de 60 cuando conoció a la joven, y aunque la relación duró poco, dejó una vida entera marcada por la ausencia. El niño creció con la sombra de un apellido inmenso, pero sin la presencia del hombre que lo llevaba. Muchos creían que tener un padre famoso era privilegio, pero nadie veía al niño esperando que ese padre lo mirara, aunque fuera un momento. Creció escuchando los boleros que el mundo aplaudía, mientras él se preguntaba cuándo sería su turno de ser amado con la misma intensidad con la que su padre amaba el piano. Con los años intentó seguir sus pasos, quiso cantar, quiso escribir, quiso ser parte del universo que su padre creó, pero el destino fue cruel. Las comparaciones lo aplastaron, la crítica lo ignoró y la prensa lo devoró. Terminó cantando versiones de las canciones de su padre, como si estuviera condenado a repetir una vida que nunca fue suya. Cada nota que interpretaba era un recordatorio de lo que no pudo ser. Y aunque llevaba su apellido, jamás llevó su compañía. Vivió entre escenarios pequeños y homenajes modestos, intentando honrar a un hombre que en vida nunca lo abrazó
y que en muerte no le dejó un centavo de su fortuna. El segundo nombre del linaje es el de Rocío Durán, la niña que llegó como hija adoptiva y terminó convertida en esposa adolescente en un episodio que marcó su biografía para siempre. Tenía 17 años cuando él la llevó a España para casarse con ella después de divorciarse de María Félix. Él lo llamó acto de rebeldía, pero para ella fue una herida que le duró toda la vida. Dejó de ser hija para convertirse en algo que nunca pidió. Y aunque con los años intentó explicarlo, intentó separarse de ese pasado, intentó recuperar su identidad, la marca pública nunca desapareció. Rocío vivió entre la culpa impuesta y el juicio ajeno, cargando un peso que no le correspondía. Nunca buscó fama, nunca buscó dinero, solo buscó ser reconocida como lo que siempre quiso ser la hija, que jamás debió haber perdido su nombre. El tercero es Gerardo Lara Santa Cruz, hijo de Gigi Santa Cruz, la última mujer importante en la vida del músico poeta. Creció lejos del caos sentimental de su padre, pero no por eso escapó del destino que acompaña a los herederos del talento ajeno. La distancia con Lara fue siempre emocional, incluso cuando estaba físicamente presente. Cuando murió, Gerardo se vio envuelto en la guerra de regalías, en esa pelea interminable por los derechos de cientos de canciones que siguen sonando hasta hoy. Él no heredó la voz, ni el piano heredó los conflictos legales, las discusiones interminables con sociedades de autores y las decisiones patronales que su padre firmó décadas antes, sin imaginar el terremoto que provocarían. 3 hijos, 3 caminos, 3 formas distintas de cargar un apellido gigantesco. Ninguno recibió guía afectiva, ninguno tuvo un modelo de hogar, ninguno heredó estabilidad. Uno buscó reconocimiento y encontró olvido. Otra buscó identidad y encontró escándalo. Otro buscó justicia y encontró pleitos sin fin. Y en cada uno de ellos se repite la misma historia: un padre brillante para el mundo, pero ausente para su propia sangre. Porque cuando un hombre decide ocultar su verdad, esa verdad no desaparece, se transforma, se filtra, se hereda. Y los hijos de Agustín Lara no heredaron su gloria, heredaron sus silencios. Hoy el mundo recuerda al Flaco de Oro, pero ellos recuerdan las ausencias, las palabras no dichas, las miradas que nunca llegaron y las promesas que jamás se cumplieron. Y así fue como la segunda generación recibió un legado que nunca pidió, un legado hecho de música inmortal y heridas que ningún bolero pudo curar. Cuando un hombre muere, deja un cuerpo y un recuerdo, pero cuando un hombre famoso muere, deja también una bomba que nadie sabe cómo desactivar. Y en el caso de Agustín Lara, esa bomba tenía nombre muy preciso: regalías. El Flaco de Oro murió en el Dyer 1970, después de 23 días en coma, en una habitación silenciosa del hospital inglés. Murió sin testigos, sin familia a su lado, sin saber que después de su último aliento comenzaría la guerra más larga y más amarga de su linaje. Todo empezó con la lectura del testamento, un documento que muchos creyeron sería sencillo, pero que se convirtió en un laberinto imposible. El país entero daba por hecho que la fortuna del músico poeta iría a sus hijos, pero la verdad fue un golpe que dejó a todos sin aire. 50% de todas las regalías y derechos de obra quedaron en manos de su esposa legal, Carmen Zozaya, la mujer que siguió casada con él hasta el final, aunque su matrimonio ya no fuera vida, sino formalidad. Un 25% quedó para Yolanda Santa Cruz, la mítica Gigi, la musa tardía, con quien compartió su vejez y que lo acompañó en los últimos años. Los hijos fuera del matrimonio
Los hijos reconocidos y los no tan reconocidos recibieron nada. Ni un centavo, ni una propiedad, ni una línea de música. Esa decisión sembró la primera herida. Agustín Jr. se enteró por la prensa. Rocío Durán se enteró por terceros. Gerardo lo supo en medio de un silencio que nadie supo descifrar. El legado del músico más amado de México no había sido un hogar, ni una guía, ni una disculpa tardía, sino una exclusión absoluta. Y ese vacío encendió la chispa de lo que vendría después. En 1998, casi 3 décadas después de la muerte del compositor Carmen y Gigi, presentaron una demanda histórica contra la Sociedad de Autores y Compositores de México. Argumentaron que las cuentas no cuadraban, que las regalías estaban incompletas, que faltaban reportes, que había movimientos que nadie podía explicar. Meses de audiencias, peritajes, auditorías, reuniones a puerta cerrada, abogados entrando y saliendo con carpetas llenas de documentos. El caso explotó en titulares. La herencia de Agustín Lara estaba en disputa. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién escondía cifras? ¿Quién debía rendir cuentas? La batalla no era solo económica, era emocional. Eran los restos de un hombre que en vida amó el control y en muerte dejó un caos que nadie podía ordenar. Las 2 mujeres más importantes de su final estaban unidas no por amor, sino por una sospecha compartida. Y tras un proceso largo y agotador, recibieron sentencia a su favor. Ganaron. La ley les reconoció derechos sobre las regalías que reclamaban. Pero ese triunfo trajo otra consecuencia inesperada. Retiraron todo el catálogo del compositor de la SACM y lo trasladaron a la SGAE en España. Un movimiento radical, un golpe cultural, un desarraigo que muchos vieron como traición al espíritu mexicano de Lara. Las canciones que nacieron en Veracruz, que se cantaron en cabarets de la Ciudad de México, que recorrieron radios del país, terminaron administradas desde Madrid. Los hijos miraban sin poder intervenir. Nada de eso les pertenecía. La música de su padre era patrimonio del mundo, pero no de ellos. Y mientras los documentos se firmaban y las cuentas cambiaban de país, los descendientes del Flaco de Oro observaban la tormenta desde la orilla, sin derecho a un paraguas. La herencia que pudo unirlos solo los separó más, porque la guerra de la herencia no fue entre ellos, fue contra un fantasma. El fantasma de un hombre que nunca aprendió a dejar las cosas en orden. Un hombre que vivió componiendo belleza, pero dejó un legado lleno de fracturas. Un hombre que escribió versos eternos, pero nunca escribió paz para su propia sangre. Y mientras las regalías cruzaban océanos, el apellido Lara perdía algo mucho más valioso, que el dinero perdía su hogar. Hay heridas que se heredan aunque nadie las nombre. Y en la familia Lara, esas heridas comenzaron con un tajo en el rostro del músico poeta. Siguieron con abandonos emocionales y terminaron marcando a una generación que nunca conoció de cerca al Flaco de Oro, pero que cargó con las sombras que él dejó detrás. La tercera generación nació cuando el aplauso ya se había apagado, cuando las grandes noches de bolero eran recuerdo y cuando las peleas por regalías consumían todo el aire que quedaba en la familia. La historia comienza con un silencio. Ninguno de los hijos de Agustín Lara construyó un hogar sólido. Ninguno formó un linaje artístico. Ninguno logró transformar el peso del apellido en un destino propio. Así nacieron los nietos en un ambiente donde la música era un fantasma, la figura del patriarca una estatua distante, y las heridas emocionales de la segunda generación seguían abiertas. No heredaron fortunas, ni propiedades, ni cuentas bancarias. Heredaron un eco vacío,
una identidad sin raíces y un apellido que en vez de abrir puertas las hacía más pesadas. Los hijos de Agustín Jr. crecieron viendo a un padre luchar por reconocimiento, un padre que subía a escenarios pequeños para cantar las canciones de su propio padre, como si tratara de probarle al mundo que el apellido tenía valor más allá del mito. Crecieron entre la ilusión de un legado musical y la realidad de un hombre que nunca logró escapar de la sombra inmensa del Flaco de Oro. Escuchaban historias de teatros llenos mientras veían a su padre cantar en bares modestos, recibían elogios tibios del público, mientras sus propios sueños parecían cada vez más lejanos. No había estabilidad económica, no había presencia paterna constante, no había estructura emocional. Solo un hombre cansado, intentando ser algo que nunca pudo ser. La herida de Rocío Durán también llegó hasta los suyos. Aunque ella vivió tratando de borrar el capítulo que la marcó para siempre, el mundo nunca la dejó olvidar que alguna vez fue hija y luego esposa adolescente de Lara. Esa marca la acompañó hasta su tumba, y sus descendientes crecieron escuchando susurros, viendo titulares antiguos, afrontando la vergüenza ajena de un episodio que no era culpa de nadie, más que de un hombre que confundió poder con afecto. Rocío intentó reconstruirse, intentó nombrarse hija, intentó limpiar su historia, pero sus hijos crecieron entre miradas ajenas y un silencio que pesaba más que cualquier herencia económica. No tuvieron escándalos, tampoco tuvieron oportunidades. Crecieron al margen, observando desde lejos el mito que atormentó a su madre. Y luego está la línea de Gerardo, el hijo de Gigi Santa Cruz. Él recibió no la música, sino las responsabilidades burocráticas de un legado complejo, y ese peso también cayó sobre los suyos. Los nietos de esta rama nacieron en un ambiente donde todo era papeleo, pleitos, demandas, reuniones, con sociedades de autores. No eran hijos que crecían escuchando guitarras, eran hijos que crecían escuchando palabras como regalías, contratos, derechos, SGAE, SACM. Un linaje administrado desde España, mientras ellos vivían una realidad muy diferente en México. Y aunque no cargaron adicciones ni escándalos, cargaron la frustración de pertenecer a una familia famosa sin haber recibido nada que realmente les ayudara a vivir. 3 ramas, 3 destinos, un patrón repetido. Ninguno heredó estabilidad, ninguno heredó fortuna, ninguno heredó una base emocional sólida. Era como si la grandeza pública de Agustín Lara hubiera absorbido toda la luz, dejando a los descendientes caminando en penumbra. Los nietos crecieron siguiendo rumbos distintos, algunos viviendo con discreción, casi anonimato otros, intentando rescatar algún fragmento del apellido, y otros simplemente alejándose para evitar cargar con un legado que conocían solo por recortes de periódico. Y así, la tercera generación reveló la verdad más dura de esta historia. No hubo escándalo explosivo, no hubo crimen, no hubo tragedia cinematográfica. Lo que hubo fue algo más silencioso y más cruel: el apagamiento total de un linaje. La música no continuó, los escenarios no continuaron, la presencia pública no continuó. La maldición de los Lara no fue destrucción visible, fue desaparición. La tercera generación se desvaneció en una vida común, sin la grandeza artística del patriarca, pero también sin la paz emocional que él nunca supo construir, porque cuando un legado nace torcido, nunca florece. Y los nietos de Agustín Lara heredaron todo menos lo único que habría cambiado su destino: una historia familiar sana. Cuando una dinastía llega a su último capítulo, no siempre lo hace con un estallido. A veces lo hace con un susurro que duele más que cualquier explosión.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la familia de Agustín Lara. Un linaje que nació entre aplausos, que brilló en teatros, que enamoró a países enteros, pero que terminó enfrentando algo que ningún bolero podía maquillar: la desaparición lenta y silenciosa de todo lo que alguna vez quiso perdurar. Los nietos crecieron entre recuerdos fragmentados, entre fotografías que no alcanzaban a explicar nada, entre canciones que sonaban en radios, pero que nunca pagaron la renta, entre familias que se alejaban sin peleas épicas, simplemente se desvanecían, igual que el eco de un piano cuando se apaga la última nota. No hubo escándalo explosivo, no hubo portada de periódico anunciando el fin de los Lara. Lo que hubo fue algo más duro, un desgaste tan profundo que la historia familiar empezó a deshacerse, como papel viejo entre las manos. La herencia legal siguió en manos de quienes la ley había señalado, Carmen Zozaya y Gigi Santa Cruz, y después los administradores que ellas designaron, y mientras los pleitos se resolvían, el mundo giraba sin mirar hacia atrás. Los hijos y nietos veían cómo el catálogo musical del Flaco de Oro cruzaba el océano, cómo sus derechos de autor se alojaban en registros de España, cómo los boleros que una vez nacieron del corazón de México ahora eran vigilados desde oficinas europeas, donde nadie conocía la historia detrás de cada nota. Aquello que debió unirlos terminó separándolos más. Algunos descendientes eligieron el anonimato, otros se aferraron a reconstruir un apellido que ya no abría puertas, y otros simplemente se perdieron en el intento. El mito siguió vivo en documentales, en homenajes, en discos remasterizados, pero la familia real quedó a un costado, como si hubieran sido espectadores involuntarios de un legado que nunca pudieron tocar. Era extraño ver cómo un país entero celebraba al poeta de mujer, mientras los que llevaban su sangre caminaban con una mezcla amarga de orgullo y vacío, porque la gloria no basta para construir hogares ni cura heridas heredadas. Los años siguieron pasando y la historia se fue apagando, hasta quedar en pocas voces que intentaban mantenerlo vivo, alguna entrevista perdida, algún nieto contando recuerdos incompletos, alguna hija adoptiva hablando de lo que fue y de lo que debió haber sido. No había odio, tampoco había reconciliación. Solo había distancia y un cansancio emocional que ya no buscaba culpables, porque todos estaban cansados de sostener un apellido que nunca les dio descanso. Y así, la caída final de los Lara no tuvo violencia, no tuvo tragedias espectaculares, no tuvo titulares que sacudieran al país. Fue más triste, fue el silencio. Un silencio que comenzó con un padre ausente, que continuó en hijos llenos de ausencias y que terminó en nietos que ya no sabían si ese apellido era una bendición o una carga. Un silencio que terminó siendo la verdadera herencia. Y mientras el mundo sigue cantando, solamente una vez, mientras parejas aún bailan con Veracruz, mientras los teatros aún proyectan las imágenes del poeta de mirada herida, hay una generación que mira todo eso desde lejos, preguntándose qué habría pasado si la vida privada de Agustín Lara hubiera tenido, aunque fuera una pequeña parte de la armonía, que sí tuvo su música. Porque al final de esta historia queda una verdad inevitable. Los boleros fueron eternos, la familia no. Al final de toda historia siempre queda un sobreviviente, alguien que recoge las piezas rotas de un linaje, alguien que mira hacia atrás y se pregunta cómo un apellido que un día iluminó teatros enteros terminó convertido en un eco casi borrado por el tiempo. En la familia de Agustín Lara,
Ese sobreviviente no tiene un nombre que llene titulares, ni aparece en portadas de revistas. Es cada nieto que creció sin saber del todo qué significaba ser parte de un legado tan grande y tan fracturado a la vez. Es cada descendiente que aprendió a vivir sin esperar herencias, sin reclamar coronas, sin cargar culpas que no le pertenecían. Ninguno heredó la gloria, ninguno recibió fortuna, ninguno continuó la dinastía musical, y aún así, todos heredaron el peso de un silencio que se transmitió durante 3 generaciones. La verdad es que los nietos crecieron lejos de escándalos, pero también lejos de oportunidades. Algunos viven con discreción, otros han desaparecido casi por completo de la vida pública, otros siguen luchando por conservar dignidad en medio de una historia que nunca pidieron protagonizar. Ninguno tocó los beneficios de los boleros que su abuelo escribió con la misma pasión con la que ocultó sus heridas. Ninguno recibió estabilidad emocional de una familia que ya venía rota desde la primera generación. Y sin embargo, hay algo parecido a la redención en la manera en que la tercera generación eligió caminar. No hubo adicciones devastadoras, no hubo crímenes, no hubo tragedias espectaculares. Lo que hubo fue una especie de renuncia silenciosa a continuar un patrón. Una decisión colectiva de vivir vidas normales, vidas sin cámaras, vidas sin herencias envenenadas. Y quizá esa sea la verdadera ruptura del ciclo, no una victoria grandiosa, sino una elección simple, vivir lejos del ruido que destruyó a quienes vinieron antes. Hoy los descendientes de Lara viven en distintos rincones, algunos en México, otros en el extranjero. Trabajan en oficios comunes, atienden hogares modestos, mantienen distancia del apellido que un día hizo temblar estaciones de radio. Cuando hablan del compositor, lo hacen con respeto, pero también con cautela, como si aún les doliera recordar que la música que conquistó al mundo no alcanzó para mantener unida a su propia familia. No lo juzgan, pero tampoco lo idealizan. Entendieron antes que nadie que un genio puede transformar un país, pero no siempre sabe transformar su propio hogar. Y mientras ellos viven en silencio, la música de Agustín Lara sigue viajando por el mundo. Veracruz suena en Europa. Mujer se canta en bodas. Solamente una vez sigue emocionando a parejas que ni siquiera saben quién fue el hombre detrás del piano. Un país entero lo recuerda como poeta, como símbolo, como leyenda, pero en su familia el recuerdo es distinto, más humano, más frágil, más real. No lo ven como mito, lo ven como origen del vacío que tuvieron que aprender a llenar solos. Esa es la lección que deja esta historia, que el talento puede ser inmortal, pero la familia no. Que un bolero puede sobrevivir 100 años, pero un hijo sin abrazo puede cargar un silencio que dura toda la vida. Que el verdadero legado no está en los aplausos, está en cómo miras a quienes te llaman padre. Agustín Lara fue gigante en los escenarios y pequeño en su intimidad. Y fueron sus hijos y sus nietos quienes pagaron el precio de esa dualidad. Y aún así, hay esperanza, porque la tercera generación eligió no repetir el patrón, eligió el anonimato, eligió la calma, eligió vivir sin veneno. Quizá esa sea la única redención posible para una historia que comenzó con una cicatriz y terminó con una familia intentando sanar en silencio.